¿Por qué es importante este tema? ¿Ok? Si te das cuenta, hay mucho, eh, lo que te decía al principio, que por lo general la mentalidad tradicionalista es, nada, o sea, tengo mi consultorio, lo que necesito es traer la mayor cantidad de pacientes posible, pero esto nos da algo como en contra. Eh, Obviamente estás empezando, me imagino que no has empezado la atención de pacientes. ¿Qué pasa con esto? Que normalmente cuando tenemos pacientes y no seccionamos muy bien o no trabajamos bien con este tema, por lo general lo que pasa es que muchas veces van, bien sea por cuestiones de precio, bien sea porque fue una oportunidad que llegó al momento, pasó por allí, vio el consultorio y casualidad fue y se atendió, ¿ok? Entonces, no tenemos como una segmentación muy específica del tipo de paciente al que llegamos. Muchos lo que van es pensando en el precio más que en cualquier otra cosa. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es que, por lo general, pensemos que mientras más barato cobremos, más paciente tenemos. Pero el problema con esto es que cuando un paciente llega por precio igual se va. ¿Ok? Entonces, es importante que antes de iniciar cualquier proceso, conozcamos a quién vamos a dirigirnos. Antes, lo más común que había era que montábamos nuestro negocio y después de eso íbamos a buscar nuestros clientes. Hoy en día no es tan así, ¿ok? Hoy en día hay oportunidades de crear como una comunidad alrededor de nuestra marca y de ahí ir creciendo, o sea, que ir teniendo como ese crecimiento que vamos ampliando nuestra comunidad y nuestra marca va creciendo. Pero para hacer eso necesitamos saber cómo formar nuestra comunidad. Y antes de buscar una comunidad, necesitamos saber a quién queremos dirigirnos, ¿ok? Normalmente el proceso, ¿ok? El proceso que tenemos en líneas generales para crear o sea, para desarrollar una marca alrededor de un paciente ideal es, primero, encontrar quién es nuestro paciente, encontrar cómo desarrollar nuestro paciente ideal. Luego de eso, identificar qué problemas tiene esa potencial comunidad, ¿ok? Entonces, ya una vez que encontremos cuál es el problema o identifiquemos cuál es el problema que este paciente tiene, allí pasamos a un siguiente paso que es desarrollar la personalidad de nuestra marca, bien sea tanto marca personal como puede ser marca de empresa o de consultorio o de clínica en este caso, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Ya una vez identifiquemos el problema, pasamos a tener la personalidad y esa personalidad nos las va a dar ciertas herramientas, como es en este caso los arquetipos, ¿ok? Los arquetipos de Jung es algo que es se trabaja mucho a nivel de psicología, pero lo que pasa realmente con todo esto es que estos arquetipos nos ayudan a definir una personalidad de marca. ¿Por qué es esto? Porque obviamente encontramos a un paciente ideal, ¿ok? A un potencial cliente. Una vez, perdón, una vez que tenemos este potencial cliente, identificamos cuál es el problema que realmente tiene. Entonces, ya tenemos nuestro paciente, tenemos el problema, sabemos qué podemos hacer para resolver ese problema, pero nuestra personalidad de marca lo que nos va a hacer realmente es darnos oportunidad de encontrar un tono de comunicación que realmente, perdón, que realmente conecte con este público, ¿ok? Entonces, si obviamente ya tenemos un público, identificamos un problema, tenemos la solución y un tono de comunicación que funciona realmente y que conecta con esta audiencia, ya podemos desarrollar los siguientes pasos, que es ir a la parte de, bien sea redes sociales, crear campañas para captación de este tipo de pacientes y todo este tipo de procesos, ¿ok? Dentro de este proceso que se puede ver acá, ¿sí se ve el mouse? Sí. Dentro de este proceso que se ve acá, aquí es donde entran las redes sociales, las campañas de pago tanto de Facebook como de Google, todo este tipo de cosas, porque va a funcionar, porque ya obviamente no le estamos hablando a cualquiera, sino que tenemos una comunidad bien identificada, que sabemos cómo segmentarlo, entonces obviamente nuestras campañas, nuestra comunicación va a ser mucho más efectiva. Paso uno, tal cual como lo dije hace un momento, paciente ideal.
Entonces, fíjense lo que dice acá. Cuando descubres esta gran verdad, te das cuenta de que encontrar a un usuario que se ajuste a tu estilo, flujo de trabajo y que vaya a sacar lo mejor de ti es lo más importante para mantenerte sano y continuar disfrutando de tu trabajo o negocio. De esta manera, existe un momento en el que hay que tomar una decisión difícil. Optar por invertir la mayor parte de tu tiempo en extinguir los incendios creados por unos pocos clientes menos ideales y que te proporcionan una parte de tus ingresos, pero que sin embargo te drenan tiempo y energía. O por el contrario, optar por dejarlos ir y empezar a atraer al tipo de clientes que te hacen adorar tu trabajo. Es lo que comentaba hace un momento. Que cuando no tenemos una segmentación específica, no tenemos un paciente ideal como tal, allí vamos a tener los problemas de que cuando te empiezan a pelear por los precios en los presupuestos, cuando de repente empiezan a quedar mal en los pagos, eh, de repente como que no valoran mucho lo que tú estás haciendo por ellos. Y eso normalmente, aunque no me creas, desgasta muchísimo. Desgasta mucho porque ya es como que tienes ese bulto en la espalda y tienes que arrastrar con él, ¿ok? Como sea, tienes que seguir adelante porque ya es tu paciente. En el caso de que, bueno, decides como que, bueno, ya no voy a seguir trabajando con este paciente, viene el problema porque empiezan como los comentarios negativos en las redes sociales, te empiezan como que a malponer un poco tu marca, ese tipo de cosas. Entonces siempre hay un proceso. Sin embargo, yo lo que recomiendo es que los lleven a través de un proceso también en donde puedan ubicar a algún colega que tengan ustedes que direccionarlo con él, pero mientras se acostumbra a este colega, mientras está, igual ustedes estén presentes para mantener como la comunicación. Ya luego de eso, sí, ya lo delegan y listo, ¿ok? Se evitan ya como el seguir teniendo este tipo de pacientes, ¿ok? Y enfocarse un poco más en lo que ya ustedes están descubriendo que es su paciente ideal. Entonces, el segundo paso vendría a ser lo que comenté hace un momento, los arquetipos. Los arquetipos, si te das cuenta, fíjate que acá está Gandalf, Capitán América, que está Hermione, ese tipo de cosas, porque tiene mucho que ver con eso, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque los arquetipos es algo que está tan metido como en nuestro ADN, ¿ok? Es algo que identificamos muchísimo y es algo que, aunque no parezca, Hollywood lo aprovecha muchísimo. Hay algo que antes de los arquetipos se trabaja mucho que es el viaje del héroe. Es algo que pueden investigar muy bien y realmente el viaje del héroe se basa en un libro de una investigación también que se hizo, en donde a nivel de las culturas, ¿ok? Es algo que tiene muchísimo tiempo, ¿ok? Pero a nivel de las culturas, hay una historia que se relaciona en todas las culturas como tal, que es como el hecho de que se te presentó como algo que tú tienes que empezar un viaje, ¿ok? Donde pasas los mil y un problemas y así vas creciendo como persona hasta que llegas al momento final, que es como cuando rescatas a la princesa o cuando matas al malo, algo así. Entonces, Ok. aunque no lo creas, es algo que si te fijas a ver, muchas películas tienen esto en común, ¿verdad? Entonces, es porque es algo que se identificó hace muchísimo tiempo y que se pone en práctica, ¿ok? Toda película exitosa te das cuenta que tiene ese mismo patrón. Pero ¿qué pasa con esto? Que allí entran los arquetipos. Los arquetipos, hay 12 tipos de arquetipos en donde está el mago, donde está el cuidador, y esos arquetipos tienen como una descripción de una personalidad muy, muy detallada, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esta personalidad? Que si tú integras dentro de ese viaje del héroe, integras este tipo de personajes, obviamente ya te da como una novela, una película, te da algo que conecta muchísimo con la audiencia. Fíjate un caso muy, muy, muy específico, fíjate El Señor de los Anillos, o fíjate El Hobbit, o fíjate Harry Potter. O sea, son cosas exitosísimas, bien sea películas o bien sea novelas, libros, o sea, que son súper exitosos que cumplen con todo esto, ¿ok? Entonces, ¿por qué voy con todo esto? Porque esto es el segundo paso después de haber encontrado a nuestro cliente ideal, ¿vale? Ya ves cómo va todo el proceso, entonces ahora pregunto, con esto que conocen que es el segundo paso después de encontrar el cliente ideal, las campañas que ustedes puedan crear en redes sociales, ¿consideran que serían más efectivas que las que están haciendo ahora o serían menos efectivas?
Yo tengo una duda. Dime. Bueno, es un poco referente al paciente ideal. Ujú. ¿Eso tiene algún como seguimiento con todos? O sea, ¿todos tienen que ser parecidos o es como lo que el odontólogo busca? No, es lo que tú buscas, ¿ok? Pero más allá de lo que tú buscas es lo que tú creas. Y una vez que tú lo creas, a través de estas segmentaciones, tú llegas a una comunidad con esas características, ¿ok? Ok. De hecho, eso vamos a empezarlo justo ahora. ¿Qué es esto? Esto se llama creación de un avatar, que es cómo llegar a tu paciente ideal. Perfecto, entonces vamos a trabajar. Miren, lo primero, eh, tanto sea el caso como que ya tienen pacientes, como sea el caso de que no, eh, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Por ejemplo, en el caso de los que ya tienen pacientes, quiero que por favor piensen en sus pacientes como, como un total grande, ¿ok? Como un total completo de los pacientes que tienen. Y allí van a ubicar los puntos en común que tienen todos sus pacientes, ¿ok? No se van a enfocar en uno o en otro, sino que piensen en general y traten de ubicar los puntos en común que tienen cada uno de ellos. Eso es lo primero, ¿ok? Luego que ya ubiquen los puntos en común de cada uno de ellos, van a tomar esta planilla y a la vez de esos puntos en común, van a pensar qué les gustaría a ustedes o qué cambiarían ustedes de sus pacientes y qué es lo que les gustaría de ellos. Entonces, esos puntos en común más eso que les gustaría a ustedes, van a llenar algunos puntos de esta planilla. Por darles un ejemplo, ¿cuáles consideran ustedes que son sus valores? ¿Cuáles consideran ustedes que es su rutina? Eh, ¿A qué sitios accede y navega en Internet? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es el promedio de edad relativa a qué zonas vive? ¿Cuál sería o sea, la profesión que tiene? ¿Qué tipo de libros, películas, programas de televisión ve? eh, el qué consume es en qué gasta su dinero. Y entonces vamos a trabajar con esa primera parte que es como la primera capa, que es como lo superficial de nuestro paciente ideal. ¿Ok? O sea, yo lo entiendo, pero me cuesta un poco juntar a mis pacientes en un todo, como para ver de llenar espacios. A su Mira, vez, si te he entendido bien, tengo que poner, aparte de lo que veo en mis pacientes, lo que yo quisiera ver en ellos, ¿verdad? exactamente. Sobre todo, mira, no es tan complicado porque no te enfoques en verlo como el todo, ¿ok? Porque ahí vas a ver como las diferencias más que los puntos en común. Entonces, trata es de eso, o sea, de ver qué cosas tienen en común. Porque aunque no lo parezca, cuando, cuando ustedes están ya atendiendo a sus pacientes, allí, por muy diferentes que sean, hay cosas que hacen que vayan contigo. Y identifica eso que hace que vaya contigo, porque allí vas a encontrar precisamente los puntos en común de ellos, ¿ok? Entonces, eso es allí es donde tienes que buscar un poco. No es fácil, ¿ok? Crear el paciente ideal, pero de hecho, creo que si fuese fácil, así todo el mundo los tuviera, o todo el mundo supiera de esto, ¿ok? Pero es la herramienta principal antes de llegar a cualquier cosa, ¿vale? Bien, em, es que tengo una duda. Dime. O sea, lo que pasa es que te digo, yo voy prácticamente empezando, Ujú. pero bueno, ahorita estoy rentando un consultorio. Ok. Lo renté hace 2 semanas. Lo Ujú. renté porque un amigo me invitó a dar una plática como pues en una página que tiene Ujú. y de unas conferencias en internet, no sé qué. Y de ahí me empezaron como a escribir pues que en dónde daba consultas y todo esto. Y pues realmente yo me fui a Estados Unidos un tiempo y pues prácticamente regresé el mes pasado. Ok. Entonces dije, ah, pues igual y es momento, ¿no? Entonces pues tengo una amiga que renta un consultorio, se lo rento y pues te digo, llevo 2 semanas y en esas 2 semanas pues únicamente he atendido a 4 pacientes. Vale. Con esos 4 pacientes puedo hacer este estudio o mejor creo como mi paciente ideal. No, crea el tuyo ideal, ¿ok? Porque todavía tienes la oportunidad de empezar de cero.
La ventaja con esto es como lo que decía en las primeras diapositivas, que esto lo que te da simplemente es, primero conocer al público, ¿ok? Al público al que te quieres dirigir, luego y ya identificar un problema que tengan, ¿ok? Entonces luego de eso ya tú tienes un seccionamiento excelente para realizar todo lo que tiene que ver con redes sociales y allí captar a ese tipo de pacientes, ¿ves? Entonces como estás Ok. empezando de cero, no necesitas hacer un reset como la mayoría, porque para la mayoría de los casos yo lo que recomiendo es sigan trabajando como lo vienen haciendo mientras implementan esta nueva metodología. Así no dejan la consulta ni nada y van haciendo los cambios paso a Poco a paso, poco. ¿ok? Ajá, entonces en tu caso tienes esa ventaja de que puedes comenzar de cero y empezar desde allí. Ok, gracias. ¿Listo? Damaris, cuéntame, ¿cómo vas por allí? Me cuesta un poco definir la situación de valores. Ahí es en donde usted indicaba que era la cuestión del paciente ideal. Realmente toda la planilla, cuando la ves en global, o sea que ya te enfocas muy bien, te das cuenta de que esa planilla estás creando a tu paciente ideal, ¿ok? Entonces, los valores que quieres colocarle, básicamente es lo que puedas haber visto de los pacientes que ya has trabajado, o sea, el común que tengan, o si quieres hacer como está haciendo Montserrat, puedes crear uno desde cero para que ya empieces el proceso de un tipo de pacientes que sea con el que trabajas mucho mejor, ¿ves? Correcto, correcto. Entonces, permítame un momento. Amanda, las dudas son, ok, con la cuestión de los valores es tal cual, o sea, son de tus pacientes, fíjate a ver qué tipo de valores trabajan, o sea, si son respetuosos, si son o sea, ese tipo de valores. Entonces, si no logras identificar o se te complica mucho, puedes crear como, como, como valores desde cero o porque realmente estás creando tu paciente, ¿vale? ¿Sí me entiendes desde ahí? Claro, es que recuerda que tu tema tendría que ir más hacia las mamás que a los niños, ¿ok? Es más como el público al que te tienes que identificar, no con los niños, porque el tema con los niños es que ellos no son los pacientes ideales, ¿ok? Porque realmente, yendo a lo práctico, ellos no tienen el dinero para pagarte la consulta. Quienes son tus pacientes ideales en este caso son las mamás. Entonces vamos a trabajar punto por punto. Vamos en este caso primero con Rebeca, ¿ok? Rebeca, cuéntame, ¿cuáles son los valores de tu avatar o los valores de tu paciente ideal? Que sea comprometido, que sea sincero, que sea responsable. ¿Ok? Básicamente son esos. Vale, perfecto. Vamos a ver con... Ajá, acá está Montserrat. Cuéntame, ¿cuál es la rutina de tu paciente ideal? Pues bueno, la rutina de mi paciente ideal es que pues por lo menos tenga libres en las tardes y pues Ujú. que otras sean amas de casa tal vez para que Ok, puedan ir en perfecto. las mañanas. Perfecto, te estás enfocando hacia más de casa, ¿ok? Em, sí, sí, es un tipo de segmentación, sí podría ser. Damaris, cuéntame un poco cuáles son los sueños de tu paciente ideal o de tu avatar. Los sueños, Ujú. este, bueno, yo lo que he notado es que tengan estética, ¿Cómo? cumplir con su estética a nivel Ok. bucodental y bueno, que sea en un margen más o menos accesible y sin Ujú. dolor. Ahí sería, en cuestión del tratamiento. En No, pero, o sea, sueños, fíjate, aquí no es tanto a nivel de tratamiento como tal, sino a nivel de los sueños, como de persona normal que tiene sueños, ¿cuáles consideras tú que son los sueños de tu paciente ideal? los sueños de mi paciente ideal, no sé, Ujú. un buen trabajo, Exacto, o sea, solvencia las metas, sus económica. aspiraciones, Sí, solvencia económica. ok. Sí, como un sueño. Vale, vamos a ver con Amanda. Cuéntame a qué sitios accede y navega en Internet tu paciente ideal.
ver acá para leer, Amanda. Belleza, entretenimiento, tips de niños. Tú estás súper bien enfocada ya desde hace rato, ¿verdad? O sea, porque sí, o sea, sí estás muy, muy bien orientada en la parte a donde quieres apuntar. Vamos a ver con eh, Rebeca. Cuéntame ahora cuál es la edad, dónde vive y la profesión de tu paciente ideal. Mi paciente ideal tiene como 28 años, Ok, que es lo que generalmente me está haciendo. Y generalmente no tiene una zona específica, no puedo decir una zona específica, pero sí tiene su propio lugar, tiene su ¿cómo así? propio espacio. O sea, tienen su propio departamento, su propia casa, un cuarto, pero es suyo. O sea, tiene un espacio propio. Ok, te pregunto, ¿tú atiendes en consulta física o en consulta online? Estaba teniendo en consulta física y bueno, en mi país por el aumento de los gastos lo he tenido que hacer online ahora. Ok, perfecto, pero cuando estabas en consulta física, ¿se desplazaban desde muy lejos para llegar a tu consultorio o básicamente era por la zona? He tenido pacientes que han venido desde muy lejos y unos que estaban más cerca. Ok, perfecto. Esto lo digo porque, fíjense por lo menos con el caso de consultorio odontológico. Cuando ustedes apunten una edad, fíjate que en tu caso tú estás apuntando a 28 años, pero tú puedes apuntar a 25 o 44, que son dos segmentaciones que manejan, que son segmentaciones de campaña, que se manejan y se pueden manejar muy bien, ¿ok? Entonces puedes ampliar a ese tipo de target, ¿ok? Cuando hablo en dónde vive, con consultas psicológicas no hay tanto problema, ¿ok? Porque la idea de, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en el grupo privado, la idea de, de trabajar con ustedes es que logren la globalización de su marca personal, ¿ok? Entonces, obviamente, ya ustedes no tendrían como que barreras, sino que estarían trabajando online. En el caso del consultorio odontológico, allí en la parte de segmentación, al principio por lo menos, traten de ubicar en las zonas relativamente cercanas a donde viven, a donde tienen su consultorio, porque obviamente nadie se va a desplazar por decirle, de, de Guadalajara a Monterrey por atenderse, ¿no? Igual tampoco se van a desplazar de sitios de más de 2 horas, 3 horas, 4 horas para hacerse una atención, o por lo menos no es lo común. Entonces son cosas que en ese punto ustedes pueden como tomar mucho en cuenta, ¿ok? El tipo de profesión, ajá, Rebeca, cuéntame, la profesión que maneja. La mayoría son amas de casa, así que Ok. eso es lo que yo he puesto. La mayoría es amas de casa, ¿no? Después tengo algunos pacientes que son profesionales, pero son de diferentes ámbitos. Ok, perfecto. En la parte de la profesión, sí es importante que ustedes definan, si bien no una profesión específica como tal, sí algo que les dé una referencia, ¿ok? Una referencia porque eso va a identificar mucho el target de su cliente ideal, ¿ok? Si es un target medio bajo, medio alto, medio alto, depende de eso, empieza la segmentación, ¿vale? Vale. Vamos a ver por acá. Vamos con Montserrat. Cuéntame, ¿qué tipo de libros, películas y programas de televisión ve tu paciente ideal? Mi paciente ideal en televisión pues ve Netflix, no ve televisión. ¿Ok? Mm, de películas ve de acción y Ujú. de libros le gusta de historia. Ok, perfecto. Vamos ahora con... ¿Quién sigue acá? Damaris. Cuéntame un poco en qué gasta su dinero tu paciente ideal, qué consume. Eh, bueno,
Según yo, puede consumir, no sé, en servicios de internet o en plataformas digitales. No sé, Ok. gastos de Amazon no sé, básicamente gastos de plataformas digitales. Vamos ahora aquí paso por paso, porque esto sí es importante. Y vamos a trabajar con cada una, porque aquí sí, esta es la parte como la segunda capa del cliente ideal, ¿ok? Es como un poquito más interno. Y aquí sí tienen que desarrollar un poco más, ¿vale? Entonces vamos con Rebeca. Cuéntame cuáles son los mayores temores que tiene tu paciente ideal. Yo creo que son la soledad y el temor a fracasar y no cumplir con las expectativas. Que eso es lo que yo más veo, ¿no? Y más identifico. Perfecto. Vamos con Montserrat. Cuéntame cuáles son los mayores temores de tu paciente ideal. Ya que esté. Pues los mayores temores de mi paciente ideal son no alcanzar la autorrealización. Ok, perfecto. Damaris. Sí, Bueno, perdón, mientras tanto. estaba hablando con el micrófono apagado. Disculpe. Vale, cuéntame. Sí, ¿Cuál consideras tú que son los mayores temores de tu paciente ideal? yo había colocado lo mismo, que era una situación al fracaso, que creo que es una situación muy general y Ujú, pues, supongo que todos tenemos ese miedo latente. Entonces, para claro. mí es el miedo al fracaso. Rebeca, cuéntame qué es lo que más le incomoda a tu paciente ideal. La verdad, como que para mí, porque no supe poner de mi paciente, para mí lo que más me incomoda es contar momentos en los que ha fracasado, ¿Es o cómo? momentos vergonzosos que ha tenido por no saber algo o por no hacer algo bien. Ok. Contar, contar ese tipo de eventos. Mira, acá el detalle, por ejemplo, es que no deberías de proyectarte tú en tu paciente, porque luego vas a tener ciertos choques a la hora del siguiente paso, que es cuando se crea la personalidad de marca. Entonces yo lo que por lo general, ¿ok? Yo recomiendo mucho es evitar eso, o sea, evitar como el proyectarse dentro de su paciente ideal. Simplemente trata de mantenerlo muy alejado y trata de identificar problemas, o en este caso, si no los has identificado y quieres crearlo, puedes crearlo, ¿ok? Porque básicamente este punto y el de los miedos es la segunda capa porque es un poco más interno y es como realmente lo que te va a dar la respuesta y lo que te va a diferenciar del resto, ¿ok? Entonces, eso es importante allí. Ok, Eh, Vamos a ver con quién sigue. Montserrat, cuéntame. ¿Qué es lo que más le incomoda a tu paciente? No avanzar ¿En qué sentido? en su tratamiento. Ok. ¿Solamente eso? Ujú. Ok, perfecto. Damaris, cuéntame qué es lo que más le incomoda a tu paciente. Bueno, lo que he notado es la rapidez, o sea, el tiempo, que Ujú. el tiempo no esté bien ocupado. Vale, perfecto. Entonces fíjense que ya eso estamos entrando en una segunda capa. O sea, si se dan cuenta en la primera capa, podemos decir que es como lo más externo, lo más superficial de nuestro paciente, mientras que acá ya estamos entrando un poco más a lo personal con él, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dice Amanda. Que no haya buena relación entre paciente y terapeuta. Perfecto. Ok. Entonces fíjense, acá yo les voy a dar algunos tips. Entonces, como les digo, yo lo divido todo por capas, porque la primera capa, que es la superficial, eso, y me va a remontar a la diapositiva que está acá. Fíjense en esto, ¿ok? Ya nosotros estamos creando nuestro paciente ideal. En torno a ese paciente ideal,
Entonces, fíjense, ya en torno a ese paciente ideal, nosotros vamos a empezar a crear una comunidad, o sea, un grupo de personas que tienen cosas en común. Y para que este grupo de personas tenga cosas en común, tenemos que tener definido qué personalidad tiene nuestro paciente ideal. Entonces, la primera capa es básicamente sobre los gustos, ¿okay? Los intereses que tiene nuestra comunidad. La segunda capa se basa en el comportamiento de nuestra comunidad. Eso, fíjense las palabras que estoy utilizando, intereses y comportamientos. ¿Eso por qué? Porque esos son partes de la segmentación que nos da este punto de acá. Entonces, esta parte acá, que son las campañas de pago o las campañas de Facebook Ads, Instagram, Google, YouTube, básicamente tienen un tipo de segmentación. La primera parte, que es los datos demográficos, que allí es donde nosotros colocamos la edad, la zona donde vive, luego la primera capa que tenemos allí, que es de los intereses, o sea, la primera capa superficial es la de los intereses. Esa parte ya nosotros la podemos reflejar acá en los intereses de las personas. Y la tercera, que es un poco más a profundidad, que es la capa, se puede decir que dentro de las dos primeras capas, esta es como más interna, más llegando a la tercera, que tiene que ver con el comportamiento, ¿ok? Que es básicamente los miedos, los sueños, o sea, los miedos, aspiraciones, ese tipo de cosas. Eso nos genera un comportamiento. Entonces pregunto ahora, si ya yo descubrí qué edad tiene mi paciente ideal, qué intereses tiene y qué tipo de comportamientos tiene, y estas plataformas me ofrecen poder segmentarlo de esa manera, ¿qué piensan ustedes que puede pasar con las promociones que nosotros podemos hacer? Entonces, fíjense que al ser tan específico esto, nos ayuda mucho a empezar a formar la comunidad. ¿Por qué? Porque empezamos bueno, esa parte todavía no vamos a llegar ahí, pero ya por lo menos la idea es que vayan entendiendo por qué se crea y cómo podemos formarlo aprovechando estas herramientas que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, volvemos acá y vamos ahora con Rebeca. Cuéntame, si ya tú conoces qué le incomoda y cuáles son sus miedos, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a tu paciente ideal? Como brindarle un apoyo y un lugar seguro, que bueno, esa ha sido la meta que yo tenía cuando fue abierto el consultorio, ¿no? Brindarles un lugar seguro y como para que vayan y se logren desahogar, un lugar donde puedan ser ellos mismos. Ok, permíteme un segundo. Montserrat y Damaris, ustedes no son de la parte de psicología, pero sin embargo, la idea que ustedes tienen de un psicólogo, ¿qué consideran ustedes que es diferente a lo que dice Rebeca? ¿O es lo mismo que ustedes tienen de idea de un psicólogo? Creo que en ambas situaciones o profesiones necesitas que el paciente se sienta cómodo y seguro, o sea, en ambas. Perfecto, Y más, Montserrat. Sí, ya te esto. Ajá. Sí, yo también creo Montserrat. que pues lo primero es la confianza que generes en el paciente Ok. y pues la Eh, interacción. ¿Por qué hago estas preguntas? Okay. Rebeca, no es como por, no sé, como por hacerte sentir mal ni nada, todo lo contrario. Lo que quiero que te des cuenta es que lo primero que hay que hacer, vamos a ver, aquí respondió Amanda. El paciente siente que su necesidad está Siendo atendida, ¿no? Quiere decir. Sí, me imagino que sí, y que el valor de lo que le están ofreciendo. Perfecto. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros creamos el paciente ideal, lo ideal, valga la redundancia, es lo siguiente, que podamos identificar qué es lo que nos hace diferente a nosotros y qué podemos hacer nosotros para resolver ese problema que estamos empezando a identificar, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que me estás diciendo allí es la idea que yo tengo de un psicólogo. Por lo tanto, entraría como una parte que se llama commodity.
El commodity no es otra cosa que el ofrecer lo mismo que todo el mundo, ¿ok? Entonces, cuando somos unos commodity, simplemente al ofrecer lo mismo que todo el mundo, lo que nos diferencia realmente es el precio. Entonces, si nos diferencia el precio en ese punto, ¿qué es lo que va a hacer que tengamos unos pacientes? Que seamos más o menos baratos que el que tenemos más cerca. Y al llegar al punto en el que simplemente la diferenciación que tenemos es el precio, va a haber un suicida que va a cobrar menos que tú, y va a haber otro peor que va a cobrar mucho menos que el otro, y allí es cuando se empieza a entrar en competencias o sea, por precio en los negocios, ¿ok? Entonces es importante que, que no tomemos esto tan a la ligera, en el sentido de pensar simplemente como que esto es lo que se me ocurrió, esto es lo que voy a colocar y ese va a ser lo que voy a enfocarme, porque realmente está haciendo lo mismo que todo el mundo, ¿vale? Entonces, piensa un poquito más en los problemas que tiene tu paciente, ¿vale? Y busca qué es lo que te hace a ti diferente y qué es lo que te haría especial para tu paciente. ¿Por qué tendrían que ir contigo y no con el que queda a 1 cuadra o a 2 cuadras? Entonces, mientras sigo las preguntas, piensa eso que yo vuelvo contigo, ¿vale? Vale. Ok. Vamos con Montserrat. Si entendiste más o menos la dinámica, ¿verdad? Sí. Vale, entonces cuéntame, ¿qué harías tú para resolver los problemas de tu paciente ideal? Proporcionarle información de valor. Darle un poco más de herramientas para que pues él sepa que yo estoy capacitada para Ujú. y pues no sé, yo me imagino, ¿no? Vale, te pregunto ahora, ¿de dónde sacaste ese punto de la información de valor? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste ese punto de la información de valor? Pues no sé, lo escuché por algún lado. Vale, voy a parar un poquito contigo, voy con Damaris, porque con ustedes es un poquito diferente que con Amanda y con Rebeca. Damaris, cuéntame. Primero que nada, ¿sí entendiste la dinámica? Sí, Ok, entonces cuéntame, ¿qué harías tú para resolver los problemas de tu paciente? Si ya conoces o ya detectaste cuáles son los problemas que tiene. ofrecerle una forma más efectiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como me referías, que podemos llegar a ser un comodín, o sea, le estamos ofreciendo lo mismo que a lo mejor otras personas le están ofreciendo. Se llama Entonces, commodity. ofrecerle, ajá, exacto, entonces ofrecerle como efectividad. No sé, para que plantee estar, que a lo mejor le estoy ofreciendo lo mismo, pero con un, no sé, con un concepto diferente. Yo lo llamo efectividad. Ok. Montserrat, en tu caso, ¿te consideras efectiva para tus pacientes? Sí. ¿Sí entendiste el punto de Mari? Ay, perdón, la verdad es que me distraje un poco. No escuché No, que que, o sea, ajá. Lo que pasa es que Damaris dice que la forma como ella resolvería los problemas de sus pacientes es, y no ser un commodity, es ofreciendo efectividad, ¿ok? Entonces, por eso te pregunto a ti, ¿tú te consideras que eres efectiva con tus pacientes? sí, o sea, efectiva se refiere a rápida, que resuelve. Ajá. Sí, Ujú. me considero efectiva. Entonces, en este punto, fíjate que entras dentro del commodity, Damaris. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a tocar el punto con ustedes dos de lo que habló Montserrat de contenido de valor. Primero, eso es con el tema de lo que tú tocaste, Montserrat, ¿ok? Ujú. Básicamente, ustedes no pueden llegar y, y armar una comunidad si ustedes no le dan algo a cambio, ¿ok? Si ustedes, básicamente, es más fácil vender algo que ya la misma gente identifica con ustedes cuando ya crean una comunidad que llegar de cero. ¿Por qué? Porque para crear una comunidad tú tienes que identificar
un grupo de personas que tienen ciertos problemas. Al momento que ya tú identificas ese problema, tú puedes ofrecerles soluciones. Entonces, lo primero es ofrecer contenido, bien sea artículos, bien sea podcast, bien sea videos en YouTube, que les permita a ustedes que esa gente conecte con ustedes porque los va identificando como que ustedes son la solución para los problemas. Y en la medida que ustedes creen mayor cantidad de contenido, en esa misma medida su comunidad empieza a crecer más. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras mayor va creciendo mi comunidad, yo me voy posicionando como una autoridad porque para ellos yo soy como un experto en un tema que les resuelve los problemas a ellos, ¿ok? Entonces, si yo ubico que alguien entendió qué problemas yo tengo, si yo ubico que esa persona me ofrece soluciones en sus redes sociales, obviamente yo lo voy a seguir en las redes sociales porque para mí ese contenido que está creando es interesante. Entonces, en esa misma medida que yo creo contenido interesante, yo puedo complementar el contenido interesante con opciones que pueden ser de pago, pero que ya yo me gané la confianza en mi comunidad porque saben que lo que estoy ofreciendo no es humo, sino que realmente es algo que les funciona. Y entonces básicamente es lo mismo para cualquier campo, ¿ok? Bien sea odontológico, bien sea psicológico, es básicamente eso, es generar la confianza primero y luego, ya con esa confianza, tú no necesitas vender ningún servicio. ¿Por qué? Porque es la misma gente quien te va a buscar a ti para que le resuelva sus problemas. ¿Sí se entiende hasta este punto? Vuelve a pensar un poco en los problemas de tu paciente, ¿verdad? Y piensa de una manera diferente o sea, piensa qué te hace diferente a ti. ¿Qué es lo que te hace a ti mejor que cualquier otro de tus colegas? Creo que personalizaría más la consulta. O sea, sería quitarle, y bueno, es algo que yo también quería hacer, ¿no? Nunca lo había pensado mucho a fondo. Eso de quitar la idea de que solo te sientas con el terapeuta y te escucha. Hacerlo más personal. Que no sea como todas las personas que solo llegas, te atiendes, te diagnostican y se van. Hacerlo mucho más personalizado. Que te inviten a un café, que te sientas más en un hogar no que está haciendo a un terapeuta, específicamente a hablar de tu problema y que te saquen a los 45 minutos. Tal vez sería eso, cambiarle un poco la rutina de la terapia a la que la gente está acostumbrada o cree que es una consulta. Mira, de hecho, justo algo de lo que acabas de decir me dio una idea. Porfa, mañana en la clase recuérdame que tengo que darte una idea. Lo que pasa es que no lo digo acá porque aquí esto va para YouTube también y entonces capaz te la pueden robar o no sé. Pero se me ocurrió una idea que pienso que te puede funcionar. Sin embargo, todavía profundiza un poquito más, ¿vale? Piensa un poquito más que puedes hacer algo mejor porque todavía la parte de personalizarlo yo considero que es como un deber ser que tienen que tener como terapeutas, ¿ok? Pero hay algo que se me ocurrió, voy a consultar un poco, voy a investigar un poco, a ver qué tal, y de acuerdo a eso, yo mañana en la clase te comento, ¿vale? Sí, mostrar contenido, como decía, digital, en donde ellos validaran antes de llegar aquí qué se les va a hacer o cómo se les va a resolver. Ya teniendo la confianza de que si uno está explicando lo que les vamos a realizar es porque tenemos conocimiento de, y así generar una especie de confianza. Eh, sí, o sea, sí es algo diferente, créeme que o sea, lo que pasa es que, como te explico, ya como está el curso, el privado, ¿ok? Yo en el curso privado trabajamos toda esta parte. Y de hecho, con Rebeca y Amanda, que están en el grupo de psicólogos, también se han dado cuenta de eso, o sea, del enfoque al contenido. Obviamente, para la gran mayoría de las personas esto es algo diferente, ¿ok? Porque es como un diferencial, porque lo ven poco común. Pero por lo menos con los grupos que yo estoy trabajando ya es algo común y siempre, y es algo que de hecho me sirve por lo menos esto, porque lo voy a tomar como punto de partida en los webinars. Es como tratar de exigir un poquito más. ¿Por qué? Porque tienes competencia que ya se está formando y que están creando ese contenido de valor. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte, yo te lo puedo aceptar a tu avatar. ¿Ok? Te lo puedo aceptar porque
porque es como lo diferente dentro de. Sin embargo, puedes crear un poco más, puedes hacer un poco más, y esto dejarlo como un servicio que debería ser como estándar para todo el mundo. Generar contenido de valor que puedan educar a las personas, y en esa misma medida, ustedes van a empezar a crecer su comunidad. Entonces, en lugar de verlo como un diferencial, míralo como una medida estándar, pero muy alta, ¿ok? Que te posiciona un poco mejor que muchos de tus colegas. Pero ya sabes que hay un grupo que se está formando, que eso que tú estás haciendo para ellos es como el día a día, lo normal. Entonces, piensa eso como un reto de que tienes que buscar siempre un poquito más, ¿vale? Sí. Listo. Entonces, ya terminamos esta parte. Ahora quiero trabajar un poquito con lo que tiene que ver el avatar, pero hacia el cambio de mentalidad. ¿Ok? Eso quiero que lo piensen muy bien. Normalmente cuando queremos ofrecer un servicio, queremos hacer algo, lo primero que hacemos es enfocarnos mucho eh, en lo que tiene que ver con ofrecer lo que nosotros tenemos, ¿ok? Bien sea un tratamiento, bien sea ortodoncia, bien sea lo que sea, ¿ok? Pero nos enfocamos mucho en vender. Entonces, esto no tiene que ver con este webinar, sin embargo, estoy aprovechando lo que estoy viendo de Damari para trabajarlo un poco, más lo que dijo Montserrat. Eh, ¿Qué es lo que tienen que enfocarse? Enfóquense mucho que antes de vender, enséñenle a las personas lo que decía el contenido de valor. Traten mucho primero de colocar contenido de valor, bien sea hagan videos explicativos en YouTube, que ese mismo video los puedan utilizar tanto en Facebook como en Instagram. Creen contenido, piensen en, o sea, qué las hace de ustedes mejores que sus colegas. Ustedes deben tener, o sea, deben no, ustedes tienen algo que las diferencia del resto. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos y eso es lo que tenemos que explotar. Entonces, antes de hacer como todo el mundo, que vemos un Instagram de un consultorio dental, por darles un ejemplo, qué es lo primero que vemos? Las fotos así de contenido que es interesante, pero para ustedes, ¿ok? Para nosotros como pacientes no. Entonces, lo primero que vemos es una boca abierta así haciéndole una cirugía o con un hueco en un molar o con una cosa así grandísima. Entonces, eso para nosotros es, o sea, créanme que no es nada interesante porque lo primero que hace es que pensamos en la ansiedad que nos produce ir al dentista, ¿ok? Porque de por sí, les estoy hablando claro, nos produce ansiedad, es recordar el taladrito ese, el sonido que nos va a doler. Entonces, si aparte vamos a buscar información de ustedes y pueden ser excelentes, pero los casos de estudio que colocan son esos, entonces obviamente que ya produce una reacción como que nos aleja un poco o nos pone a la defensiva. Y es lo que ustedes no deben buscar. Mientras que si en su Instagram, ya, vamos a ver qué dice Amanda por acá. Ah, ok, era lo otro, seminario, perfecto. Mientras que si nosotros tomamos, colocamos contenido educacional, o sea, ¿por qué? O sea, la importancia de ciertas cosas. De hecho, por ahí hay algo que eso lo iba a comentar en el grupo privado, también se los comento a ustedes, no, a lo mejor me pueden aclarar o les sirve como para investigación a ustedes, que estaba viendo que hay como ciertas investigaciones que hablan de que el flúor está relacionado con el Alzheimer, algo así. ¿Ok? No investigué bien, simplemente vi por encima. Dije que me iba a poner a investigar un poco más para darles contenido a ustedes de que puedan investigar y servir como de contenido, bien sea para desmentirlo o para ratificarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay cosas que ustedes pueden agregar dentro de sus redes que llaman la atención de las personas y que no necesariamente tienen que ir a la venta. ¿Ok? Sus redes traten de mantenerlas siempre lo más limpio posible, con contenido de mucho valor, con cosas que pueden crear como partes de preguntas y respuestas con sus mismos seguidores, y así es como pueden ir formando su comunidad. Ya luego, ustedes pueden hacer campañas de pago y ya promocionar sus servicios, ¿ok? Pero con landing page, no utilicen directamente lo que son sus redes, ¿vale? Entonces, pregunto en este punto, Damari, qué tan lógico o falso te puede parecer lo que acabo de decir? Pues de acuerdo a las últimas investigaciones, se consideró una neurotoxina, pero a muy bajas cantidades, entonces sería falso.
No sobre lo del Ah, flujo, sino que del concepto general que para captar ah, tu comunidad. ok. Me parece muy interesante porque puedes llamar la atención a partir de alguna duda que a lo Claro, mejor es muy atractivo resolver. sí, Entonces, no es necesariamente tampoco tienes que estar como poniendo esas fotos de las bocotas abiertas así con las caries grandotas o cosas de esas, porque de verdad que puedes tener un Instagram muy diferente, muy llamativo y hasta estético dentro de todo, mostrándote a ti como referente en ciertas cosas sin necesidad de mostrar ese tipo de imágenes, ¿ves? Montserrat, cuéntame un poquito o sea, lo que comenté, ¿qué te parece? O sea, si tiene lógica o no. Pues se me hace totalmente lógico. Pues es como te dije en un principio que pues fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, realmente fue, bueno, yo pensé que fue suerte, pero pues ahora veo que pues tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? En cuestión de que te digo que mi amigo me invitó a dar esta conferencia y pues yo pues prácticamente únicamente hablé pues de cosas muy básicas, ¿sabes? Que es pues la higiene bucodental, o sea, de el cepillado, el hilo, el flúor, o sea, cosas pues que cualquier odontólogo las domina sin problema, ¿no? Ujú. Te digo que de ahí me contactaron pacientes y justamente los pacientes que vi, uno me dijo eso, ¿no? Es que yo jamás he ido al dentista, o sea, es mi primera vez y me animé porque vi tu video y vi ese contenido y vi el que tenía como contenido de valor y me animé mucho a venir. Y yo dije, ah, ok, o sea, pues qué padre, ¿no? Qué bueno. Pero ahora que tú lo dices, o sea, te digo, la verdad es que yo me animé por mi amigo que me dijo así de, pues porfa, sal, no sé qué, porque realmente yo nunca había hecho eso y yo no, o sea, yo no acostumbro a hacerlo. O sea, realmente fue como cosa de él, pero Bueno, pues yo y creo que lo como voy a ves, comenzar a hacer. ya probaste un poco qué pasa con el contenido de valor, ¿ves? Vamos a Sí, ver qué claro. dice Amanda por acá. Claro, entonces, fíjense, eh, obviamente ya esto como es un webinar, o sea, básicamente es una masterclass, pero no quiero terminarla sin dejar puntos claros, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a tomar de nuevo acá la pantalla, ¿verdad? Bueno, de hecho, ustedes no se las ha quitado todavía. Entonces, fíjense, vamos a ir acá para explicar de nuevo este tema. Yo creo mi paciente ideal. A través de que ya conozco, o sea, de que ya conozco a este paciente, de que yo sé cuál es su problema, yo creo a través de los avatars, perdón, de los arquetipos, yo creo una personalidad de marca. Esto me va a generar a mí un tono de comunicación. Este tono de comunicación obviamente va a conectar, lo tengo que hacer eh, el más, eh, el más relacionado al tipo de paciente que yo acabo de crear. Esto me genera el tono de comunicación y ese tono de comunicación obviamente va a conectar con mi paciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo luego? Simplemente buscar más personas parecidas a mi paciente ideal, que tengan todas las cosas en comunes que tiene mi paciente ideal. Entonces, si ya yo conozco a mi paciente, empiezo a generar contenido de valor que va a hacer que más personas afines con los mismos problemas de él se vayan integrando a esta comunidad. ¿Ok? Entonces, una vez ya yo empiezo a formar mi comunidad, ya yo puedo crear dos tipos de contenido. Uno informativo gratuito, que sería en las redes sociales, y otro que puede ser ya o sea, la captación de citas odontológicas o de consultas, la parte de terapia, ¿ok? Pero fíjense cómo la voy creciendo y llega un punto en el que ya yo puedo segmentar perfectamente acá porque conozco o sea, los datos demográficos, o sea, edades, dónde vive, eh, qué tipo de profesión más o menos tiene, conozco los intereses que tiene, los comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a crear estas campañas utilizando los datos que ya yo tengo de mi paciente, que yo creé, y con el tono de comunicación que me da el arquetipo. Entonces, ese tono de comunicación y la personalidad de la marca que me da como una línea gráfica. Entonces ya yo creo una imagen, ¿ok? Una imagen que llame la atención a este tipo de público con un contenido
basado en resolver los problemas que tiene este tipo de público que ya yo identifiqué y a la vez segmentado en las características de este público. Entonces, esta campaña que yo hago acá, ¿qué piensan ustedes que puede pasar con esa campaña? Yo creo que si realmente fuera así, algo más específico, ¿no? Que te llama la atención, sería más fácil incluso captar pacientes, ¿no? Me ha pasado a mí con ciertas páginas que veo, no habla sobre consultas o sobre un libro específico, sino te habla sobre otros temas que van relacionados, pero te enganchan. Entonces, yo creo que se podría hacer eso. Ahí Que te es hago una lo que le corrección. imagino. Te hago una corrección. Realmente no es, si realmente fuera así, es que es así. O sea, esta es la parte del marketing que ustedes no conocen porque a lo mejor cuando promocionan algo o alguna publicación, aprietan el botón de promocionar publicación. Mientras, si ustedes van directamente a algo que se llama Facebook Business, les lleva a este tipo de segmentación y por eso es que ustedes ven promociones que les llaman la atención y a veces compran, porque va específico para ustedes, ¿ven? ¿Qué efectividad crees tú que tendría? No, pues podríamos ya llegar al público, bueno, a los clientes que deseamos, a los pacientes que deseamos. Y pues ya podríamos subir nuestras, no sé, Facturación. ventas. Es que realmente, o sea, al final, como te dije al principio, o sea, es como te dije al principio, que cambiando la mentalidad, o sea, hay que cambiar la mentalidad a nivel, a este nivel, ¿ok? Hay que cambiar la mentalidad porque ustedes bastante que se mataron cierta cantidad de años estudiando su carrera, y si no ven esto como lo que es, como un negocio realmente, no van a tener como los resultados que deberían de tener como un negocio, sino que simplemente se van a seguir conformando con cualquier tipo, o sea, con cualquier tipo de paciente o quien sea que tenga boca y que entre por la puerta de su consultorio, o con cualquiera que tenga algún problema y los contacte para que los atiendan. Entonces, en la medida que nosotros vemos esto como lo que es, porque le invertimos tiempo en estudio y le invertimos tiempo en nuestro consultorio, le invertimos tiempo en tratar a la persona, y nos conformamos con eso, o sea, con tener eso, lo que llegue y lo que nos refiera, con sus familias y todo. Entonces no vamos a tener un crecimiento real, ¿ok? Y, y a nivel monetario no va a valer la pena el tiempo que invertimos estudiando, ¿ok? Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Damaris, cuéntame, para ti, ¿qué crees tú que pasaría si hacemos eso que acabo de explicar hace un momento? Y creo que tendríamos una diferente mentalidad, porque como referías, creo que a nosotros durante la carrera nos refieren a que los pacientes te van a llegar, ya sea por recomendación o porque te ven anunciado. Y en realidad, pues bueno, en esta situación sí llegan, pero baja cantidad a comparación de a lo mejor crear ese concepto. Tú traer a los pacientes como tal que tú quieres, los pacientes, como dices, ideales. Es que claro, o sea, esa es la idea y es la importancia de esto. En la medida que las personas entiendan este cambio, ya va a haber muchas empresas que hasta van a evitar quebrarse, ¿ok? Porque esas pequeñas empresas que tienen que aguantarse porque lograr un contrato grande, pero que el contratante les va a pagar con las condiciones que ellos quieren, les va a pagar el tiempo que ellos quieran, eh, y al final es como yo digo, al final puedes lograr ese tipo de cosas, pero te vas a tener que bajar los pantalones con las condiciones que quiere tu cliente. Entonces no es la idea, porque la idea es, hay un libro que yo se los recomiendo, si lo pueden buscar, buenísimo, se llama La Estrategia del Océano Azul, ¿ok? En ese libro, él habla de que en el mercado normalmente es un océano rojo. Se habla de océano rojo por toda la competencia que están allí, que están los tiburones allí compitiendo en el mercado, y el rojo es de la sangre de las presas que están allí. Mientras que si nosotros descubrimos qué es lo que nos hace diferente al resto, descubrimos qué es lo que hace que nuestros clientes regresen una y otra vez,
cuando descubrimos eso, nos damos cuenta de que somos excelentes en algo. Y si nos enfocamos en ese algo, eso se llama nicho de mercado, ir a algo más pequeño pero específico. Entonces, tenemos una mentalidad de que si nos vamos hacia un nicho, tenemos menos clientes, y no es así, porque nos hacemos como autoridad o la referencia para ese nicho de mercado. Por lo tanto, nos van a buscar más. Entonces, en esa medida entramos en algo que se llama el océano azul, que es un océano donde no hay competencia como en los océanos rojos, y simplemente allí tenemos nosotros nuestro mercado, sin competir por precio, sin tener que estar bajando los precios, sin tener que aguantarnos las condiciones que nos quieran imponer los clientes, todo ese tipo de cosas. Por eso es importante entender que tenemos que crear nuestro paciente ideal para enfocarnos en él y de esa manera convertirnos en autoridad alrededor de nuestra comunidad. Entonces, así es como vamos creciendo, porque ya al tener una comunidad, que sí es importante irla conservando, irla alimentando y sobre todo irla ampliando, en esa medida es la misma comunidad quienes nos van a buscar a nosotros. ¿Ok? Facebook e Instagram Ads. Ya básicamente es lo que les comenté de esta partecita de acá de las plataformas. ¿Ok? Permite una mayor captación, permite una mayor capacidad de interacción con tus clientes potenciales. Es esencial en la estrategia de marketing, ya que te ayuda a conocer mejor el comportamiento de tus clientes y tus clientes potenciales. Es lo que les comentaba, que Facebook nos va a dar una segmentación, ¿ok? Que luego cuando hacemos la primera campaña de prueba de Facebook, obviamente todo lo que promocionemos en Facebook se duplica en Instagram, ¿ok? Por allí tengo entendido que también van a aparecer en los estados de WhatsApp, pero creo que todavía está en prueba esa parte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos acá. Que cuando nosotros entramos, hacemos nuestra primera campaña de pruebas para ver las analíticas de qué resulta y qué no resulta de nuestro avatar, porque allí es donde probamos realmente si funciona o no el avatar que estamos creando. Con esas analíticas que nos dice qué funciona y qué no, podemos tomar lo que no funciona, llevarlo de nuevo a nuestro avatar y hacer las correcciones. Así cuando llevamos a hacer la siguiente campaña, ya tenemos las correcciones y el perfil de nuestro avatar va a ser ideal al momento de crear las campañas y poder llegar al público que tenemos que llegar, ¿ok? Entonces, por eso es importante siempre ir haciendo las mediciones de estas campañas de Facebook, ¿ok? Entonces, los próximos entrenamientos. Acá, como van a poder ver acá, hay de pago y hay gratuitos, ¿ok? Fíjense lo que les comentaba. Esto va con Amanda y con Rebeca no. Esto iría con Montserrat y con Damari. El ejemplo que yo les daba sí existe, ¿ok? Sí existe, pero se los voy a explicar acá igual un poco más detallado, ¿ok? El ebook realmente yo lo creé, cuando yo empecé con todo el tema de los entrenamientos, yo creé un grupo piloto. El grupo piloto yo lo llamaba Marketing Odontológico Primera Generación, así como está Rebeca y está Amanda en el de Psicólogos y Terapeutas Primera Generación. En ese grupo yo básicamente lo que estaba era estudiando el tema de qué problemas realmente tenían los odontólogos, ¿ok? En los consultorios, en la práctica privada, todo ese tipo de cosas. De allí yo creé ese ebook. El ebook está redactado básicamente por pasos, ¿ok? Por pasos de todo este proceso. Empieza desde la creación del cliente ideal y termina hasta este tipo de la parte de las campañas de Facebook. Realmente sí existe, y como les había comentado, realmente sí es ese valor que les había comentado, que vale $15 y está en Hotmart. Pero lo que yo no comento normalmente en los webinars es que ese ebook no solamente es un libro como tal, sino que es un cuaderno de trabajo. Ese ebook te da acceso a 3 meses de entrenamiento privado, ¿ok? Donde tienen 2 webinars y una mentoría semanal para desarrollar todos estos pasos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que para los que están acá en el webinar y están viendo también por YouTube, quienes compren el ebook, ¿ok? Les voy a dejar no acceso a la segunda generación, sino a la primera generación, donde está todo el grupo. Allí no se va a trabajar como a 3 meses, como normalmente se trabaja, sino que van a tener acceso durante todo el proyecto. El proyecto realmente yo lo estoy creando en 3 etapas. La primera etapa es esto que ustedes vieron por encima. La segunda etapa viene con la versión 2 del ebook, en donde se va a trabajar todo lo que tiene que ver con las automatizaciones, ¿ok? Básicamente, cómo crear campañas que te permitan llevar a todos los potenciales clientes
a través de un embudo y mantenerlo automatizado. Mientras por un lado se están recogiendo bases de datos que los llevas a un CRM, por el otro lado estás ya captando pacientes en tu consultorio, ¿ok? Y la tercera parte, que ya es la final, básicamente tiene, bueno, eso sí me lo reservo un poco porque todavía no he empezado la redacción del ebook y no quiero dar con muchas ideas acá, por lo menos acá en YouTube, ¿ok? Entonces, ese es un entrenamiento que está, que es este ebook, ¿ok? El siguiente curso viene, ok, está este curso que se llama Diseña tu sitio web integrado a plataforma de automatización. Esto sí va tanto para psicólogos como para odontólogos, ¿ok? Es empezar, si no tienen un sitio web, es crear un sitio web desde cero. Eh, Allí se les enseña cómo hacer unas integraciones para que su página web los ayude a captar potenciales pacientes, mientras que a la vez se instalan unos bots, unos chatbots, ¿ok? Donde puedan ir respondiendo, interactuando con las dudas que tenga la gente que llegue a su sitio web. A la par de eso, también se les va a enseñar a crear el contenido SEO, ¿ok? Que es lo que los ayuda a posicionar en Google, y también les ayuda a tener un CRM, ¿ok? Para que ya no tengan como la base de datos en historia clínica o en una agendita o en un Excel, sino que lo tengan en una plataforma que esté integrada a su sitio web, que cualquier potencial prospecto que llegue allí, ustedes ya lo tienen en el CRM. Y a la vez les ayuda a gestionar sus pacientes normal de su consulta diaria, ¿ok? Ese es otro que está allí. ¿Qué otro curso viene? Ah, bueno, viene un webinar también, el 14, ese es gratuito, que se llama La importancia del cambio de la mentalidad en la era digital. Eso también va para odontólogos como psicólogos. Viene otro webinar gratuito que se llama Creación de contenido para tus redes sociales. Eso es el 19 de este mes, a las 8 de la noche. Y hay otro curso también, que ese ya se están las inscripciones desde ahora, que quien quiera aprender a crear sus campañas para llegar a su público ideal, el curso de Facebook e Instagram Ads para consultorios y clínicas, ¿ok? Entonces, ese dura dos días, ¿ok? El 28 y el 30 de este mes. Allí solamente se van a permitir 6 participantes porque es personalizado, donde se les va a enseñar a crear ese contenido. Y por último tenemos, bueno, también está la Masterclass 5 pasos para aumentar tu facturación. Esa está disponible en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces, básicamente, acá pueden ver muy bien la información de qué es lo que les contiene cada cosa. Por ejemplo, el ebook, el de marketing odontológico, como les decía, información específica del paciente ideal, seleccionar el arquetipo de marca que te permite desarrollar una personalidad, y lo más importante es el ingreso al grupo de trabajo marketing odontológico. Ese grupo, eso no lo había dicho tampoco. ¿Qué pasa con este grupo? En ese grupo, yo normalmente cuando estoy explicando las clases, yo les entrego cursos de mi biblioteca personal que son descargables, que tienen relación con lo que se está practicando, ¿ok? Entonces, allí van a encontrar mucho contenido. Lo demás sí se los estuve comentando, ¿ok? Obviamente también les da descuentos en las campañas que se puedan realizar, en cursos que se puedan hacer. Eso es directamente en Hotmart. Acá pueden ver lo de creación del sitio web, que es lo que les trae esto. No, esta es la de Facebook, perdón. Aquí ya yo les estuve explicando. El valor de ese curso de Facebook de los 2 días que se van a trabajar es de $50, y eso les da a ustedes el acceso a lo que son a la segunda generación de marketing odontológico, ¿ok? Ahí van a tener entrenamiento de 3 meses. No es como la primera, pero sí también funciona porque trabajan todo lo que vieron en este webinar, lo van a trabajar bastante específico, ¿ok? Por último, luego de esto vienen unos regalos que les voy a hacer, ¿ok? Por último, está el tercero, que este sí es súper importante, de verdad que este yo lo recomiendo. Aquí solamente van a participar 10 personas, que les viene con el curso de crear el sitio web, lo que ya les expliqué, pero viene con el hosting, el dominio por 1 año, viene con una plantilla premium de WordPress, que es como, básicamente las plantillas en WordPress es como la imagen que tiene su sitio web. Entonces, esa plantilla premium que les viene con el curso, les da una opción de casi 500 tipos distintos de sitio web que ustedes pueden escoger el que más les guste, ¿ok? Viene con plugin premium de WordPress, que están valorados más o menos en $580 por el uso por el año, ¿ok? Eso viene incluido en el curso. Cupo máximo de 10 participantes. Viene también con un chatbot, ¿ok? Y el ingreso al grupo privado de marketing odontológico primera generación. Este curso sí es un poco más costoso, pero obviamente por todo lo que trae. Hasta el día martes tienen un descuento para quienes estén interesados,
y va a salir en $239, ¿ok? Y ahora vamos con los regalos. Esto también es para los que están participando como para los que están viendo por YouTube, ¿ok? Para los que están viendo por YouTube, si les gustó el webinar, ¿ok? Y antes del martes 14, si me regalas un video testimonial de 15 segundos, en un formato horizontal, entonces ya de una vez me lo envías al WhatsApp, ahí está el número, te doy acceso al grupo privado de marketing para psicólogos, ¿ok? Para los odontólogos, ¿qué tenemos acá? Para los primeros 3 participantes, ¿ok? Que envíen un testimonial de 15 segundos máximo en formato horizontal a mi WhatsApp, les voy a dar acceso al grupo privado de marketing ontológico en la primera generación, ¿ok? También allí van a tener allí tienen un enlace, los enlaces los voy a colocar en la descripción del video, y a los que están participando acá ya se los voy a dejar en el chat, donde pueden entrar a un grupo que se llama Dudas del Marketing Ontológico. Allí pueden colocar sus consultas, sus dudas, y entonces las más interesantes, obviamente voy a responder todas, pero las más interesantes las voy a tomar como caso de estudio para algún capítulo en el podcast. Y también allí van a tener, eso lo dejo en la descripción y a los de acá se los voy a poner en el chat, el enlace para que descarguen el ebook gratuito que se llama Importancia del Cambio de Mentalidad. Ese ebook yo lo voy a dar en un webinar ya un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos por acá. Obviamente las redes sociales. Allí, por ejemplo, lunes y miércoles van a tener contenido para odontólogos, contenido, tips, consejos que pueden utilizar en su consultorio. Martes y jueves van a encontrar contenido para utilizar para psicólogos, ¿ok? Y psicólogos, terapeutas, o sea, toda la línea de salud mental, ¿ok? Y los viernes va a haber contenido para veterinarios. Acá tienen el Facebook, acá tienen el Instagram, el de YouTube y el de Spotify, ¿ok? Allí empezaron los podcasts. De todas formas, el primer capítulo tengo que revisarlo porque estuve viendo y creo que hay un problema con el audio, ¿ok?